Durante mucho tiempo, las grandes mentes del mundo estuvieron convencidas de que la tecnología más sorprendente de la historia se empezó a fabricar en el siglo XX, un siglo que marcaba desde el XIX un salto en la humanidad por la sorprendente velocidad a la que iban los desarrollos tecnológicos. Fue en este año que la industria militar vio un salto sorprendente en la manera en la que se equipaban y el modo en el que se desarrollaba. Las prioridades cambiaron y las tácticas también. Junto con este hecho, algunos ideales domésticos también cambiaron. La invasión de electrodomésticos y de artículos que facilitaban la vida de todos en el hogar iba en alza. Sin embargo, el objeto que más ha impactado la vida moderna, la computadora, fue creada en este mismo siglo en el año 1941 por Konrad Zuse. ¿O es acaso un error? Para que te des una idea más certera de lo que te voy a decir, para que seas más capaz de distinguir este hecho, te comento lo siguiente. Hasta el siglo XVI se empezaron a usar engranes para la fabricación de relojes y de maquinaria para diversas necesidades de entonces. Antes de esta época no debería de haber ningún indicio de que estas herramientas, los engranes, se usaran antes. Lo curioso es que sin importar la lógica de este hecho, en el siglo II después de Cristo ya era famoso no solo uno de los primeros objetos que ocupaban engranes, sino que además es considerada la primer computadora de la historia y servía para predecir el futuro. De un armazón de bronce y de una antigüedad de al menos 2000 años, el llamado mecanismo de Anticítera es más que una computadora mecánica de fabricación griega que sirve para predecir la posición y fases de la luna en el tiempo en el que iba a aparecer por el cielo. Además de esto, predecía la posición de constelaciones y estrellas y la posición planetaria de los entonces 5 planetas conocidos, con una idea de la Tierra como centro del universo, como los griegos creían que estaba organizado nuestro sistema solar. Por mucho que no parezca algo de gran motivo de asombro, los cálculos matemáticos requeridos para predecir las posiciones lunares solamente no son fáciles. Poder terminar de entender qué fase lunar va a mostrar la luna aunque sepas la fecha tampoco lo es. Y si aún te quedan dudas, detén este video y ponte a pensar de qué modo, con una máquina de engranes, puedes establecer las condiciones necesarias para que un calendario lunar solamente tenga una predicción acertada. Por el año de 1905 se encontró cerca de la isla de Anticítera este objeto junto con otras grandes obras de un incalculable valor artístico, que se piensa que eran artículos saqueados por el Imperio Romano que se pensaban hacer llegar a la capital romana a modo de tributo, y acompañado de algunos artículos exóticos venidos de Grecia. Este mecanismo era casi sin dudar el más valioso que transportaban en uno de los barcos más grandes y de mayor capacidad de esa época. Barco que fue hundido y terminó en el fondo marino, hecho gracias al cual hoy podemos conocer estos argumentos físicos que reescriben la historia griega y los hacen ver todavía más ingeniosos de lo que ya se sabía que eran. Mientras algunos apuntan a una tormenta que provocó un naufragio, algunos más afirman que la causa fue una batalla del barco romano contra un puerto griego, el que provocó aquel final. De la manera en la que las estipulaciones y la historia genuina hayan transcurrido, no queda más que sorprendernos de la capacidad de Arquímedes, quien se cree casi con certeza que es su creador gracias a un escrito de Cicerón, un político romano. Porque aun con las limitaciones de la época, tanto para fabricar artilugios tan exigentes y de precisión como los engranes que componen el mecanismo, como el sistema matemático mismo que logró determinar que cada cálculo fuera exacto, de la misma manera hay que recordar que poder juntar todos estos engranes en un mismo mecanismo para recopilar datos no solo de la posición de un planeta sino de todo el sistema solar conocido entonces, no es algo menos que una obra de un auténtico genio. Una hazaña que tardó más de 1500 años en ser intentada de nuevo con un objetivo distinto. Documentales sobre este mecanismo hay en distintas partes, pero ¿la inteligencia para fabricar este objeto habrá tenido alguna influencia? Y de ser así, ¿habrá tenido que ver con los misterios de la astronomía maya o las pirámides egipcias? Quizás sea mejor hablar de esto en algún otro video. Escuchaste Podcasters, buenas noches.